Els vull donar les gràcies per acompanyar-nos en Alfred de Zayas, Alfred Mauri de Zayas, en Xavier Campos i en Albert Pont, que, com veus, hi posem informat a darrera hora, substituirà en Jordi Castellà perquè ha format part de les candidatures en el Consell de la República i justament aquest cap de setmana tenen donat a tots els candidats en aquestes eleccions que s'han de fer fins al 30 de febrer. Així i tot, el president de l'Institut Català de Negocis està altament capacitat i l'ha sentit tantes vegades que també ens podrà parlar, a part de les seves qüestions, del que Jordi Castellà m'hauria de parlar de la via guineana. D'acord? Res més, ara donaré la paraula a les meves companyes que aniran presentant cada un dels intervinents i seguiran la mateixa mecànica que sempre. Els intervendran durant un temps de 15 minuts i després soparem i al final del sopar recollirem preguntes perquè els puguem adreçar i ells contestaran a tots els vostres interrogants i tots els vostres desitjos. Res més. Moltes gràcies una vegada, més per estar aquí, acompanyem-nos a un sopar col·loqui de l'Assemblea Soberanista. Bé, bon vespre. Per presentar els convidats, quasi m'he hagut de preparar com unes oposicions perquè el currículum són tan llargs i tot me semblava tan important que era difícil resumir-ho, així que em permetreu que llegeixi la xuleta perquè si no, no me'n recordo de tot el que han fet. Bé, Alfred Mauri de Zayas, ell no parla català, però li dic que com que la seva vida ella se la sap molt bé, que el presentaria en català i després sí que quan li fem les preguntes li farem en castellà. Alfred Mauri de Zayas va néixer a l'Havana, a Cuba, però després ha exercit com a advocat als Estats Units d'Amèrica, és escriptor, historiador, expert en el camp dels drets humans. El 23 de març del 2012, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides el va anomenar expert independent en pro de la promoció d'un ordre internacional democràtic i equitatiu. Només el nom textual ja com espanta, doncs imagineu-vos. Actualment és professor de Dret Internacional a l'Escola de Diplomàcia de Ginebra i a més du a terme el seu mandat global com a expert independent de les Nacions Unides per a la promoció d'un ordre democràtic internacional. De Zayas va ser copresident de l'Associació Suïssa Internacional de Ginebra entre l'any 1996 i l'any 2006 i amb aquesta associació va dur a terme nombroses activitats de caràcter cívic com ara les relacionades amb la integració de funcionaris públics internacionals en la vida de la ciutat de Ginebra. També va organitzar nombroses taules rodones a la seu de les Nacions Unides i altres esdeveniments públics en vista a promoure l'entrada de Suïssa a les Nacions Unides. És membre d'organitzacions com Amnistia Internacional o l'Associació Espanyola per al Desenvolupament del Dret Internacional dels Drets Humans, entre d'altres. Entre tots els guardons que ha rebut, destacaríem el Premi a l'Educador que li va atorgar la Universitat de Toronto l'any 2011 per haver coordinat i treballat amb professors i organitzacions de la societat civil canadenca en pro de l'educació sobre el genocidi. De Zayas ha estat professor a prestigioses universitats nord-americanes i europees com Harvard, Toronto o a la Geneva School of Diplomacy. Arran de la crisi entre Catalunya i Espanya, i anem al que més ens interessa a nosaltres, arran de la crisi entre Catalunya i Espanya, que va ser una greu agressió del govern espanyol contra el govern català pel referèndum de l'1 d'octubre, De Zayas assegurà en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que els catalans tenen el dret de pronunciar-se i que és inconcebible que Europa reprimeixi l'exercici d'aquesta forma de llibertat d'expressió. De Zayas desenvolupà un important rol en aquesta crisi, afirmant que l'ONU podia monitorar el procés, com també demanava la Comissió Europea que fes possible que Espanya restablís el diàleg. Així que qui ha de parlar, qui ha de dir coses interessants, moltíssimes gràcies, De Zayas. Excelencias, damas y caballeros, estimadas Francisca Grismalt y Marina Berger y vosotros todos, Albert y Joan y Javier.
Pues bien, es un gran placer compartir una cena con vosotros esta noche y precisamente no quiero hablar demasiado para que puedan comer, ¿no? Para no demorarles la alimentación. Pero ahora acabamos de tener una rueda de prensa con tres periodistas que hicieron buenas preguntas con respecto al trabajo que realizan las Naciones Unidas en el campo de la autodeterminación. Y yo les clarifiqué que el derecho de autodeterminación, desde luego, va mucho más allá que la descolonización, y que el hecho de que África y Asia hayan sido descolonizados en los años 60, 70 y 80, eso no significa que los pueblos, ya sean los catalanes, ya sean los de Córcega, ya sean los kurdos, ya sean los palestinos, no tengan un derecho inmediato a la autodeterminación en sus regiones respectivas. Hay muchos aspirantes al derecho de autodeterminación y, como yo he escrito en mi informe a la Asamblea General en el año 2014, en un informe relativamente largo sobre la teoría y la práctica del derecho de autodeterminación, es una estrategia de paz, es una estrategia para prevenir, para evitar los conflictos que se convierten en guerras. Desde el año 1945, muchísimas guerras, decenas de guerras, han tenido el origen en la negación injusta del derecho de autodeterminación. Y como antiguo funcionario de Naciones Unidas, secretario del Comité de Derechos Humanos y jefe del Departamento de Quejas, yo tuve la oportunidad de trabajar en el seno de Naciones Unidas para avanzar la realización de este derecho. Y yo insistí con mis jefes y con el secretario general de la necesidad de tener un consejero especial sobre el derecho de autodeterminación para determinar dónde son los focos de conflicto en Europa, en África, en Asia, donde efectivamente hay pueblos que desean la independencia y que tienen un derecho a la independencia. Ese derecho ha sido ratificado por la Corte Internacional de Justicia en toda una serie de opiniones consultivas con respecto, por ejemplo, a los saharaui de Sahara Occidental, con respecto a Namibia, con respecto a Timor-Leste. Y Naciones Unidas ha sido crucial llevar a cabo referéndum organizados por Naciones Unidas, monitoreados por Naciones Unidas en Timor-Leste, en Eritrea, egipcio, en Sudán, etc. Lamentablemente, Naciones Unidas siempre llega muy tarde. Y estos referéndums que se llevaron a cabo fueron logrados después de que decenas de miles de seres humanos habían perdido la vida en guerras intestinas. Es, por lo tanto, necesario tener un sistema de prevención y aceptar que es mejor separar a pueblos y darle a los pueblos su derecho a su identidad, su cultura, sus tradiciones, etc., que tratar de mantenerlos juntos por la fuerza. Aparte de mi informe a la Asamblea General, yo tuve la oportunidad en el año 2017 de asesorar a Carles Puigdemont y asesorar al gobierno de Rajoy
Y eso sucedió de la manera siguiente. Yo había recibido muchas quejas con respecto a la falta de cooperación del gobierno de Madrid con respecto a el referéndum que se iba a llevar a cabo el 1 de octubre del 2017. Y yo tuve toda una correspondencia, lo que se llama en términos diplomáticos notas verbales, con el gobierno de Rajoy. Y sucedió que hubo un tweet, un leak y informaciones que habían sido confidenciales entre el gobierno y mí se publicaron. Y yo no fui la fuente del leak. En todo caso, fue un escándalo, estuvo en toda la prensa, y entonces el gobierno quería de todos modos verme. Y Naciones Unidas no quería que yo fuera, porque tenía mucho miedo al asunto. Y como ya yo dije esta tarde, si Mohammed no va a la montaña va a Mohammed. Y la oficina me dice que no hay dinero. Yo les dije, mire, yo no nací ayer, claro que hay dinero, y yo sí quiero ir. Pero antes de yo ir, vinieron los 3 asesores principales de Rajoy a verme en Ginebra. Y yo les dije que no pueden prohibir el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de manifestación, el ejercicio de la libertad de participar en la conducta de la vida pública. Pues bien, todos esos son derechos consagrados en el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos. Los artículos 14 y 19, 21, 22, 25, 27, etc. No los convenció. Y efectivamente el 17 de octubre se llevó a cabo el referéndum y hubo mucha violencia. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con víctimas de esa violencia y hablé sobre eso también en el Parlamento Europeo, donde me habían invitado a dar una ponencia poco después. Aparte de eso, quería indicarles que yo mantuve mi contacto con el gobierno de Rajoy por largo tiempo y finalmente les envié un documento que se llama Aplicación Recomendada de los Apuntos Prácticos para la Aplicación de Actividades y Alegaciones relativas al ejercicio pacífico y democrático del derecho de autodeterminación de los pueblos en relación al caso específico del pueblo catalán. Es un documento relativamente técnico, largo, que no les voy a leer, no les voy a aburrir, pero aquí lo tengo y dejaré copias aquí, como les di también a los periodistas. La situación no ha cambiado desde el punto de vista del derecho internacional. No hay duda alguna de que los catalanes tienen el derecho a llevar a cabo un referéndum. Y la Corte Internacional de Justicia, en el famoso caso del Kosovo, dijo clara y terminantemente que en el caso de conflicto entre el derecho de los pueblos a la autodeterminación y el principio de la integridad territorial de un gobierno son los derechos humanos los que tienen la prioridad. Además, en el párrafo 80 de esa opinión consultiva, la Corte es muy clara diciendo que un Estado no puede invocar la integridad territorial salvo exteriormente con respecto a otro Estado. Es decir, este principio rige relaciones intraestatales, pero específicamente no puede aplicarse internamente
porque eso significaría que la integridad territorial sería superior al derecho de autodeterminación y por lo tanto el derecho no existiría. Sin embargo, es un derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, 55, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12. Además de eso, consagrado en un sinnúmero de resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Resolución 2625, resolución 3314, etcétera, resolución 60/1. En todo caso, es un derecho que ya ha llegado al nivel de lo que se llama jus cogens, que es un derecho bueno, el sumo en la jerarquía de normas jurídicas, de manera que es un derecho superior a todos los otros. Aparte de eso, con toda la jurisprudencia de los varios órganos europeos, se conoce el caso de la Corte Europea en Luxemburgo, no la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo, sino la Corte de la Unión Europea, que ha afirmado como obligatorio el derecho de autodeterminación, por ejemplo, con respecto a los derechos de los saharauis, porque hay tratados comerciales y tratados sobre la pesca en las aguas de Morocco, pero aguas que le pertenecen a los saharauis, y ese tratado no puede aplicarse en esas regiones que están disputadas y esas regiones que en sí le pertenecen al pueblo saharaui. Evidentemente hay muchos otros pueblos que tienen el derecho a autodeterminación. Hoy en día es el caso más evidente y el caso más urgente es el caso de los palestinos. Es completamente imposible, inaceptable en derecho internacional que los palestinos sean transferidos a Egipcio o a Saudi Arabia o a Jordania, completamente inaceptable, y hay el derecho absoluto del regreso. El right to return es algo que se ha ya confirmado tantas veces en resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General que no se puede cuestionar, no importa lo que diga el señor Donald Trump. E incluso, imagínense ahora la idea peregrina de querer anexar la isla de Greenland. Bueno, el derecho del pueblo, de la población de Greenland, es el que prima, y es inconcebible que una mayoría de la población de Greenland quieran ser gringos, de manera que no es posible simplemente hacer un negocio make it deal con Dinamarca y querer comprar Greenland. En primer lugar, Dinamarca no quiere vender, pero en segundo lugar, tú no puedes vender un territorio habitado. Primero tienes que preguntarle a la población, ellos tienen un derecho superior. Para no continuar hasta medianoche, voy a terminar con una referencia a la obligación no solo de España. España desde luego está obligada a respetar el derecho de autodeterminación porque está en la Constitución. El artículo 96 de la Constitución española incorpora todos los tratados de derecho internacional y de derechos humanos. Y el artículo 10, párrafo 2, indica que
la política y los tratados tienen que ser interpretados a la luz de esos tratados de derechos humanos. De manera que España no puede escaparse. Lamentablemente los jueces de la Corte Suprema quieren escaparse y quieren ignorar la propia Constitución, porque estos artículos son absolutos, el 96 y el 10.2. Pero bueno, España, por sus propias razones, o digamos el gobierno en Madrid, es intransigente. Sin embargo, la obligación de promover el derecho de autodeterminación no se limita a España. Esa obligación es una obligación erga omnes de todos los estados, y en particular de todos los estados de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 2 del Tratado de Lisboa y también desde luego del Tratado de Maastricht. Y mencionando los abusos, las violaciones de derechos humanos cometidas el 17 de octubre del 2017 y en los meses que siguieron, y las detenciones arbitrarias de los independentistas catalanes y todas las barbaridades que le hicieron a los funcionarios catalanes y obligarlos al exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso todo viola no solo el derecho español y el derecho internacional, eso viola el Tratado de Lisboa y obligaría a la Comisión Europea a comenzar una investigación de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Lisboa. Nada de eso ha pasado, pero ese es el problema que vivimos nosotros en el mundo de los derechos humanos. Es por eso que yo publiqué este libro que se llama Building a Just World Order, estableciendo un orden mundial justo, capítulo 5 dedicado enteramente al derecho de autodeterminación, con un anexo dedicado enteramente al caso catalán. El libro va a salir ahora en español, en castellano, publicado por la editorial Seneca en Madrid. Y el tercer libro en mi trilogía de derechos humanos se llama The Human Rights Industry, la industria de los derechos humanos. Y ahí vemos un problema muy serio que tenemos en el campo del derecho internacional y de los derechos humanos, de manera que uno no se puede fiar 100% de las cortes. Uno no se puede fiar 100% de la Corte en Luxemburgo, ni de la Corte en Estrasburgo, ni del Comité de Derechos Humanos en Ginebra. Más y más los jueces y los llamados expertos de Naciones Unidas tienen sus propias agendas. El sistema está muchísimo más politizado que cuando yo entré en Naciones Unidas en el año 1980, hace casi 45 años, cuando éramos un grupito de expertos, pero un grupito de expertos que quería promover la dignidad humana para todos los seres humanos, y no solamente para algunos. Y más yo observo que las cortes internacionales publican fallos y dictámenes que francamente son escandalosamente contra Hegel, llenos de contradicciones y, como yo digo, quis custodient ipsos custodes. ¿Qué vas a hacer cuando las instituciones creadas para defender vuestros derechos no hacen su trabajo? Cuando esas instituciones os traicionan. Ese es un grandísimo problema que yo profundizo
en the human rights industry, porque lamentablemente se ha convertido en una industria. Gracias.